Lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante mucho tiempo, no porque fuera mentira, sino porque su verdad es tan poderosa que tiene la fuerza de cambiarlo todo. En los diarios de Allan Kardec no hay teorías, sino testimonios. Voces sin cuerpo que narraron con una claridad que asustó a los vivos lo que sucede en el umbral más temido por la humanidad. ¿Qué siente el alma cuando el último latido la empuja fuera del cuerpo? ¿Qué ve la conciencia cuando se da cuenta de que la muerte no existe, sino que es un violento y sublime despertar? Si alguna vez has sentido que no perteneces del todo a este mundo, si en el silencio de la noche te has preguntado por tu verdadero propósito, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Prepárate, porque lo que se revela en las primeras 3 horas después del último aliento no es un final, es el inicio de tu verdadera evolución, y tu espíritu está a punto de recordarlo todo. Recuerda, aunque no lo sepas, el susurro del último aliento no es un final, sino un umbral. En ese instante sagrado, cuando el corazón se entrega al silencio, la conciencia no se desvanece como una vela al viento, que va, al contrario, se expande, se enciende como 1000 auroras a la vez. El alma, esa viajera eterna, comienza a despojarse lentamente de su vestidura terrenal, ese cuerpo que fue su hogar y, a veces, su jaula. Es un proceso íntimo, una danza delicada entre la materia y el espíritu. La muerte no es un portazo, sino una puerta que se abre con la brisa más suave que puedas imaginar. Es el primer paso de un despertar que el alma anhelaba en lo profundo de su ser. Un regreso a su verdad esencial. Cada fibra de lo que fuiste se prepara para un reencuentro consigo misma. Un momento para el cual toda la vida fue, en realidad, una preparación. El propósito de cada latido te condujo hasta aquí, a este preciso momento de liberación y de pura presencia. Imagina la sensación, como si te quitaras un traje que te ha quedado pequeño durante años. O tal vez, como si despertaras de un sueño larguísimo y por primera vez sintieras la libertad en cada rincón de tu ser. El espíritu se estira, flota, reconoce un estado de levedad que había olvidado. Durante esos primeros momentos, la conciencia se aferra a lo conocido. Mira hacia abajo y ve la cáscara vacía, el escenario donde se representó la obra de una vida. Hay una perplejidad inicial, una especie de asombro mudo. ¿De verdad ha ocurrido?, se pregunta el alma. No hay dolor, solo una extraña nostalgia, una incredulidad tierna. Es la primera prueba de la evolución, comprender que no eres el cuerpo, sino la vida que lo animaba. Esta es la verdad que Kardec intentó traducir en palabras, la experiencia narrada por aquellos que ya habían dado este paso, confirmando que la vida del espíritu es la única realidad perenne y que el propósito de la existencia trasciende la forma física. Pero ojo, no siempre es un desprendimiento sereno. El alma a menudo lucha. Intenta, con la fuerza de un hábito milenario, volver a sentir el peso de los párpados, el calor de la sangre. Es un tironeo, una batalla silenciosa contra la inevitable verdad de su nueva condición. La muerte física ya aconteció, pero la muerte de la identidad terrenal es un proceso más lento, más profundo. La conciencia se debate entre el recuerdo de lo que fue y la inmensidad de lo que es ahora. Es un momento de profunda soledad, pero no de abandono. Es el silencio necesario para que el espíritu pueda escucharse a sí mismo por primera vez sin el ruido del mundo. Este sufrimiento inicial no es un castigo, sino el eco de nuestro propio apego, la medida de cuánto nos identificamos con la máscara y olvidamos el rostro verdadero que se oculta detrás. Es un paso crucial en el camino del despertar. La conciencia, ahora desnuda, se convierte en un espejo cristalino. Cada recuerdo, cada emoción de la vida recién concluida, se presenta con una claridad abrumadora. No es como ver una película, es como revivir el sentimiento puro de cada instante, el amor, el remordimiento, la alegría, el sufrimiento. Todo vibra en el alma con una intensidad que el cuerpo físico jamás podría soportar. Es aquí
donde el propósito de muchas experiencias comienza a revelarse, donde las piezas del rompecabezas de la vida empiezan a encajar. El espíritu comienza a entender que nada fue en vano. Este es el verdadero significado del despertar, no una iluminación repentina, sino una comprensión que florece desde dentro, una verdad que se despliega pétalo a pétalo. La presencia de uno mismo se vuelve total, sin distracciones, preparando el terreno para el viaje que realmente importa. Este umbral de las 3 horas es un tiempo sin tiempo, un espacio sagrado donde la vibración de cada alma determina la naturaleza de su experiencia. Como nos enseñó Kardec a través de las voces del más allá, no hay dos partidas iguales. Para algunos es una liberación gozosa, un ascenso hacia la luz familiar. Para otros es una confusión que refleja la niebla que mantuvieron en vida. El espíritu se encuentra solo con su propia creación, su propia verdad interior. Es una invitación a dejar ir, a rendirse ante la evolución que le espera. Y mientras el alma flota en esta nueva realidad, una pregunta comienza a tomar forma en su conciencia silenciosa. ¿Qué he hecho con el amor que se me dio? Esta pregunta no busca una respuesta inmediata, sino que abre el camino hacia una confrontación aún más profunda, un juicio que no viene de fuera, sino del propio corazón. Pasado el asombro inicial, el espíritu se sumerge en lo que los relatos recogidos por Kardec describen como un despertar brutal. Y cómo no, imagina que durante toda tu vida has mirado el mundo a través de una ventana empañada, y de repente el cristal se vuelve inmaculado. La verdad te golpea con la fuerza de un sol de mediodía. El alma percibe su nueva realidad sin el velo del cuerpo, sin la excusa del tiempo, sin pasado al que aferrarse ni futuro que planear. Solo existe una hora eterno, una presencia absoluta. La conciencia se desnuda por completo, y en esa desnudez se encuentra cara a cara consigo misma. Es un instante de una lucidez tan intensa que puede sentirse como un vértigo, un sufrimiento agudo, pues toda máscara, toda autojustificación se disuelve en el aire. Es el verdadero momento de la muerte de nuestro ego y el renacimiento de nuestra esencia. En este estado, las emociones adquieren una vibración y una pureza inconcebibles en la Tierra. El amor se siente como una fuerza cósmica que expande el ser, mientras que el remordimiento se convierte en un fuego que consume desde dentro. El alma confronta su yo interior sin disfraces. No hay para dónde hacerse. Cada intención, cada pensamiento no expresado, cada acto de bondad o de egoísmo, se presenta ante la conciencia con un realismo absoluto. Es como si el libro de la vida se abriera y el propio espíritu fuera el único lector. Aquí, el propósito de la vida terrenal comienza a revelarse. No era acumular, sino sentir. No era tener, sino ser. Este es el verdadero despertar, el reencuentro con la autenticidad que el ruido del mundo nos hizo olvidar. Y en el profundo silencio del ser se inicia el juicio más importante de todos. Pero olvida la imagen de un tribunal divino con un juez barbudo. El juicio es íntimo, susurrado en el sagrario de la propia conciencia. El alma se ve a sí misma con una claridad perfecta, como si se mirara en 1.000.000 de espejos a la vez, cada uno reflejando una consecuencia de sus actos. Ve el dolor que causó, no como una acusación, sino como una herida en su propio ser. Siente la alegría que generó, no como un mérito, sino como una luz que ahora la ilumina. Es un proceso de causa y efecto en su máxima expresión. Esta es la verdad fundamental de la evolución espiritual. Somos los arquitectos de nuestro propio cielo y de nuestro propio infierno. La muerte solo nos hace mudarnos a la casa que hemos construido con nuestros pensamientos y acciones a lo largo de la vida. Este juicio íntimo no tiene como propósito el castigo, sino la comprensión. El sufrimiento que puede surgir en este momento no es una condena, sino una medicina amarga, un catalizador para la transformación. Es el dolor del espíritu que reconoce su propia divinidad dormida, que comprende cuánto más podría haber amado, perdonado y servido. Este reconocimiento es la semilla de la futura evolución. Es un momento sagrado,
una oportunidad de oro para el alma. Es un reencuentro con la responsabilidad personal, un paso indispensable para poder seguir adelante. La presencia de esta verdad es lo que permite al espíritu ajustar su propia vibración, preparándose para la etapa que sigue a este profundo autoanálisis. Y así, tras esta autoevaluación sin filtros, el espíritu comienza a gravitar. Su estado interior, su luz o su sombra, su vibración personal, determinará su destino inmediato. No hay una fuerza externa que lo empuje, sino una ley de afinidad que lo atrae. Aquellos cuya conciencia se ha llenado de amor y compasión sienten una ligereza que los eleva, como una pluma ascendiendo en una corriente de aire cálido. Pero aquellos cuyo corazón ha estado cerrado, pesado por el egoísmo o la indiferencia, sienten una densidad que los ancla. Es aquí donde los caminos se bifurcan, no por decreto divino, sino por la propia naturaleza del alma. La experiencia posmuerte se personaliza, reflejando fielmente quiénes hemos elegido ser. Una vez que el alma ha cruzado el umbral del juicio íntimo, su viaje inmediato es dictado por una ley tan infalible como la gravedad, la ley de la afinidad. Cada espíritu, como nos enseña la filosofía que Kardec codificó, posee una vibración única, una especie de firma energética que ha sido moldeada por cada pensamiento, sentimiento y acción de su vida. No hay un destino impuesto desde fuera. Es la propia conciencia la que, como un diapasón, resuena y es atraída hacia parajes espirituales que vibran en su misma frecuencia. La verdad es que nuestro destino post-muerte no se decide en un instante, sino que se teje día a día en el telar de nuestra existencia. El propósito de la vida terrenal era, en esencia, afinar nuestro instrumento interior, prepararnos para la sinfonía cósmica que aguarda a cada alma. Para aquellos espíritus cuya vida fue un himno de amor, compasión y desapego, la transición es sublime. Su elevada vibración actúa como un faro en la inmensidad del océano espiritual, atrayendo hacia sí a seres de luz y guías amorosos que aguardaban su llegada. ¡Qué momento tan esperado! El reencuentro con almas afines, con aquellos que partieron antes, es una realidad conmovedora. No es un paraíso estático, sino un mundo de actividad incesante, de aprendizaje y de servicio. La presencia de estos seres luminosos es un bálsamo para el alma recién llegada, confirmando que el camino del bien, aunque a veces lleno de sufrimiento y sacrificio en la tierra, era el sendero directo hacia la paz. Este es el verdadero despertar, reconocer que nunca estuvimos solos y que la evolución es un viaje compartido. Por otro lado, aquellos que vivieron sin amor, atrapados en las redes del egoísmo, la indiferencia o el rencor, encuentran un panorama muy distinto. Su baja vibración los sumerge en lo que podría describirse como una densa niebla mental. No es un infierno de fuego, sino un estado de confusión y soledad creado por sus propias emanaciones psíquicas. En este estado errático, el espíritu se encuentra solo, no porque haya sido abandonado por Dios, sino porque su conciencia es incapaz de percibir la luz y la presencia de los guías que, aún así, intentan ayudar. Su sufrimiento es el eco de una vida de desconexión, la dolorosa cosecha de las semillas de la indiferencia. Es la verdad de su propia creación manifestándose a su alrededor. En este estado errático, el alma a menudo vaga sin rumbo, reviviendo en un bucle angustiante los errores y las pasiones que la ataron a la materia. La conciencia, atrapada en su propio laberinto, no comprende la realidad de la muerte y puede permanecer en un estado de perplejidad durante mucho tiempo. Es un silencio aterrador, el silencio de la desconexión con la fuente del amor. Sin embargo, incluso en esta profunda oscuridad existe un propósito divino. Este sufrimiento autoimpuesto es lo que, eventualmente, puede llevar al espíritu a un punto de quiebre, a un hartazgo de su propia miseria que lo impulse a buscar, por fin, una salida. Es el inicio, aunque doloroso y lento, de un nuevo camino de evolución, un anhelo por el despertar. La permanencia en estos estados, ya sean luminosos o sombríos, no es una sentencia final. Es una condición temporal, directamente influenciada por el foco de la conciencia.
El poder del pensamiento, libre de las limitaciones del cerebro físico, se convierte en la fuerza creadora dominante. Un espíritu puede permanecer en la niebla mientras su mente siga anclada a los remordimientos, las culpas o los deseos insatisfechos de la vida terrenal. La llave para salir de esa prisión autoimpuesta, o para ascender a planos aún más elevados, reside en la capacidad del alma para soltar, para perdonar y para reorientar su vibración. Es aquí donde el poder de los apegos se revela con toda su fuerza, demostrando ser las cadenas más pesadas o las alas más ligeras en el viaje del espíritu. Hay un secreto que el alma descubre poco después de la muerte, una verdad tan poderosa que define su cielo o su infierno personal. El pensamiento es creador. Aquí, en la dimensión del espíritu, los apegos a la vida terrenal no son meros recuerdos nostálgicos. Se convierten en anclas pesadas que impiden al alma elevarse. ¡Ay, cuántos espíritus resisten soltar! Se aferran a los amores que dejaron, a las riquezas que acumularon, a las ofensas que no perdonaron. Esta resistencia genera una angustia y una confusión desgarradoras, un sufrimiento que los mantiene encadenados a la rueda de sus propias memorias. El propósito de su despertar se ve frustrado, pues en lugar de mirar hacia la luz de la evolución, su conciencia permanece vuelta hacia las sombras del mundo que ya pasó. Esta tenaz presencia, cargada de anhelo y confusión, puede incluso sentirse en el plano de los vivos, no como los fantasmas de los cuentos de terror, sino como una influencia sutil, una tristeza inexplicable que impregna un lugar o una pesadez que envuelve a un ser querido. El espíritu apegado, en su desesperación por comunicarse o por revivir sensaciones perdidas, puede perturbar la paz de aquellos a quienes amó. Como bien documentó Kardec, esta conexión es un llamado de auxilio. El alma no busca dañar, sino que sufre y hace sufrir por su incapacidad de aceptar su nueva realidad. Comprender esto es un acto de amor que libera a ambos mundos, al vivo para seguir su camino y al espíritu para iniciar el suyo. Es un delicado reencuentro con el orden divino. En el plano espiritual, el pensamiento es la única herramienta. ¿Pero qué herramienta? Es el pincel con el que el espíritu pinta el lienzo de su realidad inmediata. La conciencia no interpreta un entorno, lo crea. Si el alma cultiva pensamientos de paz, amor y gratitud, su entorno se manifestará como un paraje de luz, armonía y belleza. Su vibración atraerá la compañía de otros espíritus afines. Pero si la mente del espíritu es un torbellino de miedo, culpa o deseo insatisfecho, esa misma energía se materializará a su alrededor. Esta es la verdad última de la responsabilidad personal. Somos los arquitectos de nuestra propia experiencia, tanto en la vida como después de la muerte. Es por esto que muchos espíritus, al principio, perciben paisajes oscuros o escuchan voces perturbadoras. No son demonios externos que los atormentan, son sus propios miedos que han cobrado forma, su propia culpa que les habla al oído en el silencio de su soledad. El deseo ardiente por un placer perdido puede crear espejismos que causan un sufrimiento sin fin. El despertar a esta realidad puede ser aterrador, pues el espíritu se da cuenta de que es prisionero de sí mismo. Comprende que la única jaula es su propia mente, y que la llave, aunque parezca perdida, siempre ha estado en su interior. La evolución exige que el alma se convierta en la dueña de su universo mental. Pero ninguna noche es eterna. Incluso en la más profunda confusión, llega un momento de lucidez. Este caos autoimpuesto no es una condena, sino una lección intensiva sobre el poder de la conciencia. El sufrimiento se vuelve tan insoportable que el alma no tiene más remedio que rendirse. Y en esa rendición, en ese acto de soltar las armas contra sí misma, encuentra una fisura de luz. Comienza a comprender que debe dejar ir, que debe aceptar su nueva condición para poder avanzar. Es el primer destello de una nueva aurora, la promesa de que, más allá del apego y del pensamiento descontrolado, aguarda una nueva fase de aprendizaje, sanación y crecimiento para el espíritu.
Y entonces, como el amanecer que llega inexorablemente tras la noche más oscura, el espíritu comienza a ceder. Al cabo de esas horas cruciales, la lucha se agota y una nueva sensación emerge en la conciencia: la aceptación. El alma deja de resistirse a la verdad de su nueva condición. Acepta que el cuerpo ha cumplido su ciclo, que la muerte física fue solo una transición, y que es tiempo de seguir adelante. Esta rendición no es una derrota, que va, es la victoria más grande. Es el acto de soltar las pesadas maletas del pasado para poder caminar con ligereza hacia el futuro. El sufrimiento agudo se transforma en una melancolía serena, y en el silencio de su ser, el espíritu encuentra por fin el principio de la paz. Con la aceptación florece una lucidez espiritual. Es como si las aguas turbias de la conciencia finalmente se asentaran, permitiendo ver el fondo con una claridad asombrosa. El alma se libera de los lazos materiales que tanto la angustiaban y comprende una de las verdades más profundas de la existencia. Nada en el mundo físico era permanente, excepto aquello que quedó impreso en el espíritu. Ni el oro, ni los títulos, ni siquiera las heridas. Lo único real, lo único que se lleva consigo es el amor que se dio, la sabiduría que se adquirió, la vibración del ser que se cultivó. Este es el clímax del despertar inicial, un momento de profunda epifanía que redefine por completo el propósito de la vida y de la evolución. Esta nueva lucidez abre las puertas a una nueva fase, el aprendizaje. El espíritu es ahora un estudiante listo para su próxima lección. Dependiendo de su vibración y necesidad, es atraído a comunidades espirituales, a verdaderas escuelas del alma donde puede descansar, sanar y, sobre todo, aprender. Guiado por mentores y espíritus más avanzados, revisa la vida que acaba de dejar, pero esta vez sin la ceguera de la pasión o el dolor del juicio. Analiza sus errores y aciertos con la calma de quien estudia un mapa para no perderse en el próximo viaje. La presencia de tanto amor y sabiduría acelera su evolución y lo prepara para las decisiones que deberá tomar a continuación. Y aquí, en este estado de mayor conciencia, se presenta ante el espíritu una elección sagrada. Puede continuar su progreso en los mundos espirituales, o, movido por un amor profundo o por la necesidad de reparar el pasado, puede optar por regresar. Esta es la bendita oportunidad de la reencarnación, esa ley de amor que Kardec ayudó a desvelar al mundo. No es un castigo, sino una nueva matrícula en la escuela de la tierra, una oportunidad para un reencuentro con almas queridas para saldar deudas de amor y perdón. Es una decisión consciente del espíritu que, conociendo las dificultades y el velo del olvido que le esperan, elige valientemente volver a empezar. Así, el alma, con un entendimiento más claro de su propósito y un deseo renovado de evolución, decide voluntariamente sumergirse de nuevo en la materia. Escoge sus futuras pruebas, a su futura familia, todo con el fin de pulir una faceta más de su ser. Este acto de coraje es la máxima expresión del impulso del espíritu hacia la perfección. La muerte, que parecía un final tan absoluto, se revela ahora como lo que siempre fue: una simple pausa entre un acto y otro en la magnífica obra de teatro de la existencia. Un ciclo termina para que otro, aún más rico en potencial, pueda comenzar. Es la promesa de un eterno reencuentro con nosotros mismos, vida tras vida. El viaje del alma, como ves, nunca termina, solo se transforma. La muerte no es una puerta que se cierra, sino un velo que se levanta para revelar la verdad de lo que realmente somos. Después de escuchar todo esto, ¿qué palabra resuena ahora con más fuerza en tu espíritu? Si este mensaje tocó una parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también ayuda al despertar de otros. Y suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía.
Prepárate, porque en nuestro próximo reencuentro vamos a explorar juntos el poder de los lazos de amor que son más fuertes que la propia muerte.